Hola a todos. Esta es otra parte del video tutorial de la compañía Autodoc sobre la sustitución de piezas de automóviles. En este video, le vamos a mostrar cómo reemplazar copeles en Volkswagen Polo 4 por usted mismo. Vea la descripción debajo para encontrar los enlaces a nuestra tienda online, donde usted puede comprar las piezas de recambio. Afloje los pernos de fijación de la rueda. Retire las ruedas traseras. Apuntale el brazo transversal por debajo con el gato. Usa una llave de carraca del número 16 y una llave mixta del número 16. Destornille la tuerca y retire el bulón de sujeción inferior del amortiguador. Usa una llave de carraca del número 16. Destornille la fijación superior del amortiguador. Usa una llave de carraca del número 16. Destornille la fijación de la varilla del amortiguador. Quite el apoyo superior de la pata. Instale el nuevo apoyo de la pata. Usa una llave de carraca del número 16. Atornille la fijación superior de la varilla del amortizador. Coloque el amortiguador en el arco de la rueda y fíjelo. Usa una llave de carraca del número 16. Apriete la fijación superior del amortiguador. Usa una llave de carraca del número 16 y una llave mixta del número 16. Apriete la tuerca de fijación inferior del mostrador del amortiguador al muñón de dirección. Gracias por haber visto nuestro tutorial. Suscríbase al canal de Autodoc y no se pierda nuevos videos. Si le gustó pulse el botón like y compártalo con sus amigos. Que tengan un buen día.